Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy día vamos a hacer la clase de aplicaciones del teorema de Pitágoras. A ver, para saber todo lo que es hacer las aplicaciones del teorema de Pitágoras, tendríamos que, en primer lugar, saber lo que es el triángulo rectángulo. ¿Qué cosa es el triángulo rectángulo? El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos. Nosotros acá en este triángulo rectángulo, a los vértices le estamos poniendo la letra mayúscula. Siempre se le ponen las letras mayúsculas. Entonces, y a los lados de este triángulo, las letras minúsculas. Pero ¿cómo le vamos a poner esa letra minúscula? No como uno quiere, sino de acuerdo a esta condición. Si acá tenemos el ángulo C, su lado que se opone, una C minúscula. Ángulo A, su lado que se opone, una A minúscula. Ángulo B, el lado que se opone, una B minúscula. Muy bien. También quiero decirle lo siguiente. El lado que se opone al ángulo recto se llama la hipotenusa, que es el lado más grande. Y los otros lados se le llaman catetos. Repito, yo tengo el ángulo recto acá, el ángulo de 90. Su lado que se opone se le llama hipotenusa. Y los otros dos lados se le llaman catetos. Acá vamos a ponerlo también AB que es igual a C, se le llama hipotenusa. Hipotenusa. El lado AC y el lado BC se le llaman catetos. Catetos. El ángulo A y el ángulo B son ángulos agudos. Ángulos agudos. Profe, ¿y qué son los ángulos agudos? Los ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados. El ángulo C es un ángulo recto. Ángulo recto. Y tú sabes muy bien que un ángulo recto es igual a 90 grados. También podríamos decir acá, o tendríamos que decir, que la hipotenusa es el lado más grande, es el mayor que cada uno de los lados. El AB es mayor que el lado AC. Y también es mayor que el lado BC. También tenemos que saber lo que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras relaciona las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Acá se establece justamente lo siguiente. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados la suma de los cuadrados de los catetos.
el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Lo vamos a ver acá en este triangulito. Ponemos A, B y C, los vértices. Y los lados ya saben que es C minúscula, A minúscula y B minúscula. Planteamos acá, de acuerdo al gráfico, el teorema de Pitágoras. Nos dice que el cuadrado de la hipotenusa, ¿quién es la hipotenusa? C. C al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Quiénes son los catetos? A. A al cuadrado más B al cuadrado. Esto es el teorema de Pitágoras. Podríamos decir también lo siguiente. Si queremos hallar A al cuadrado, ¿a qué se va a ser igual? C cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, menos el otro cateto al cuadrado. Si queremos hallar B al cuadrado, es igual a C cuadrado menos el cuadrado del otro cateto. Entonces, ahí, chicos, tenemos la parte teórica. Ahorita vamos a pasar a la resolución de los ejercicios. A ver, ahora sí vamos a ver los problemas de clase. Problema sumamente fácil, chicos. Yo creo que acá no tienen por qué decir que no he entendido. Número 1. Dice, del gráfico indique o indica las longitudes de la hipotenusa, cateto mayor y el cateto menor. ¿Quién es la hipotenusa? Que lo vamos a anotar con la letra H. ¿Quién es la hipotenusa? 3. Cateto mayor. Cateto mayor. ¿Quién es el cateto mayor? El cateto mayor viene a ser 12. ¿Y quién es el cateto menor? Obviamente, sumamente fácil. Cateto menor será igual a 5. Escribe el teorema de Pitágoras en el ejercicio número 2. ¿Quién es la hipotenusa? Yo sé que cada uno de ustedes me va a decir, profe, P. Muy bien, así es. P al cuadrado. Aplicamos el teorema de Pitágoras. Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Quiénes son los catetos? M y N. M al cuadrado más N al cuadrado. Listo, ahí está, sumamente fácil. ¿Profes, todo eso? Así es, todo eso, fácil, ¿no? Vuelvo a repetir por si acaso. La hipotenusa al cuadrado, que es P, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Número 3, calcular X. Aplicamos también el teorema de Pitágoras. La hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa acá? Profe, X. Así es. X. X al cuadrado es igual a 24 al cuadrado. Vamos a ponerle paréntesis. Más 10 al cuadrado. X al cuadrado es igual 24 al cuadrado. ¿Cuánto es? 576. Más 10 al cuadrado, ¿cuánto es? 100. X al cuadrado es igual, sumamos, ¿cuánto será? 676. ¿Qué significa? Cuando tenemos X al cuadrado, ¿qué significa?
Profe, la raíz cuadrada de 676. Sí, así es. Por lo tanto, X, ¿cuánto será raíz cuadrada de 676? 26. Muy bien, chicos. Ahí está el valor de X. Problema número 4. A ver, me dice calcular X. Nuevamente, aplicación del teorema de Pitágoras. Todos los problemas son aplicación del teorema de Pitágoras. Sabemos acá que la hipotenusa es X. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Quiénes son los catetos? 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Correcto? X es igual. X al cuadrado es igual a 1 al cuadrado, sigue siendo 1. 1 al cuadrado, 1. Más 3 al cuadrado, 9. ¿Qué significa que x elevado al cuadrado? Significa se elimina el 2 y se saca la raíz cuadrada. 1 más 9, 10. Respuesta, x es igual a la raíz de 10. No tiene una raíz cuadrada exacta y lo dejamos expresado solamente como raíz de 10. Ejercicio número 5. Calcular x. También aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Quién es la hipotenusa? X, el que está al frente siempre del ángulo de 90. X al cuadrado es igual 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. X al cuadrado es igual 3 al cuadrado, 9, profesor. Muy bien. 2 al cuadrado, 4. Correcto. Ya saben que este x al cuadrado significa la raíz de la suma de 9 más 4. Ya no se pone, si yo pongo raíz cuadrada, ya no se pone el x al cuadrado. Observen bien. Entonces, 9 más 4, 13. Raíz cuadrada de 13 es el valor de x. Ejercicio número 6. Calcular x. Ustedes pueden ver que x ahora no es la hipotenusa. X es un cateto. ¿Quién es la hipotenusa? 25, sí, 25. Entonces decimos 25, paréntesis, al cuadrado es igual a 20 al cuadrado más x al cuadrado. 25 al cuadrado, ¿cuánto es? 25 al cuadrado es 625. Igual 20 al cuadrado es igual 400. Es 20 por 20, 400. Más x al cuadrado, x al cuadrado. Lo dejamos expresado ahí. 625. Tenemos acá una ecuación. 400 pasa a restar, ¿correcto? Acá tiene signo más, pasa a restar hacia el otro lado. Entonces sería 625 menos 400. Y eso es igual a x al cuadrado. 625 menos 400, ¿cuánto nos da? 225. Es igual a x al cuadrado. Sabemos qué significa, es x al cuadrado. Acá vamos a sacarle raíz. Raíz cuadrada de 225. Y acá solamente x, ya no al cuadrado, porque ya estamos sacándole la raíz cuadrada a 225. Raíz cuadrada de 225, ¿cuánto es? Profe, 15. Sí, 15 es la raíz cuadrada de x al cuadrado. Muy bien, chicos. Muy bien, continuamos. Problema número 7. Aplicación también, como todos los demás ejercicios, del teorema de Pitágoras. ¿Quién es la hipotenusa? 25. Entonces, de ahí partimos. 25 al cuadrado
es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Quiénes son los catetos? 24 al cuadrado. Acá también le vamos a poner paréntesis. Más x al cuadrado. ¿Y cuánto es 25 al cuadrado? 625. 625. Es igual, ¿cuánto es 24 al cuadrado? 576. Más x al cuadrado. ¿Correcto? El 576 pasa a restar a 625. 625 pasa a restar menos 576 es igual a x al cuadrado. Muy bien. 625 menos 576 nos va a dar 49. 49 es igual a x al cuadrado. ¿Qué significa? Significa sacarle raíz cuadrada de 49. Raíz cuadrada de 49. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 49? Viene a ser 7. X es igual a 7. Como puedes ver acá, si ya estoy sacando la raíz, ya no se pone el x al cuadrado. Observa bien. Problema número 8. Calcular x. ¿Quién es la hipotenusa? 17. Entonces, de ahí partimos. 17. 17 elevado al cuadrado es igual a x al cuadrado más 15 al cuadrado. ¿Cuánto es 17 al cuadrado? 17 al cuadrado es 17 por 17, que sería 289. Es igual a x al cuadrado más 15 al cuadrado. ¿Cuánto es 15 al cuadrado? Sería 225. Resolvemos esta ecuación. 289 menos 225. Ya sabes que si acá está sumando pasa a restar. Es igual a x al cuadrado. 289 menos 225 nos va a dar 64. 64. X al cuadrado. ¿Qué significa? Significa sacar, cuando tenemos un x al cuadrado, significa, se elimina el 2 y se saca la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 64 viene a ser 8. X es igual a 8. Ejercicio número 9. El ejercicio número 9. A ver, también vemos acá. ¿Quién es la hipotenusa? Aplicando el teorema de Pitágoras. La hipotenusa es 5, profesor. Muy bien, 5 al cuadrado. Eso es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Los catetos son x más 1 elevado al cuadrado más x al cuadrado. Muy bien. Acá nosotros tenemos un binomio al cuadrado. Un binomio al cuadrado. Voy a poner acá, para que ustedes recuerden, esa formulita. Si ustedes se acuerdan, cuando tienen a más b al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Es un binomio al cuadrado. Al primero al cuadrado. A al cuadrado más el doble del primero que es a por el segundo que es b. Más el segundo al cuadrado. ¿Quién es el segundo? B. B elevado al cuadrado. Esta es la identidad que ustedes van a aplicar acá. Entonces, decimos lo siguiente. 5 al cuadrado, 25. Aplican lo mismo que la identidad del binomio al cuadrado. X al cuadrado, X al cuadrado. Más el doble del primero por el segundo. El doble del primero. ¿Quién es el primero? X.
por el segundo, que es 1. 2 por 1, 2. 2 por x por 1. 2 por x por 1, 2x. Más el segundo al cuadrado, que es 1. 1 elevado al cuadrado. Más x al cuadrado. ¿Correcto? Acá tenemos 25. 25. 25 es igual a x al cuadrado. Sumando acá, x cuadrado más x cuadrado, solamente tú tienes que darte cuenta de lo siguiente. ¿Cuál es el coeficiente numérico que tienes que acompaña a x cuadrado? 1. Acá 1. Entonces sumas 1 más 1, 2. 2 y le agregas el x al cuadrado. Más 2x más 1. Acá tenemos entonces una ecuación cuadrática. El 25 lo voy a pasar hacia el otro miembro. Entonces acá quedará 0, 2x al cuadrado, más 2x, más 1, menos 25. Esto va a ser igual a 2x al cuadrado, más 2x, más 1 menos 25, menos 24. Efectuamos. ¿Cómo se va a efectuar esta ecuación cuadrática? Mediante el aspa simple. Entonces, les explico. 2 se descompone el 2x al cuadrado en dos factores. 2x y x. 2x por x me da 2x al cuadrado. Acá también lo descompongo en dos factores. 6 y 4. 6 y 4. Uno de ellos debe ser negativo. 6 por 4, 24. Pero acá es negativo. Entonces, menos 6. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para comprobar. Miren, chicos. En aspa, 4 por 2x me va a dar 8x. Menos 6 por x, menos 6x. Restamos. Me queda 2x. Lo que queda de esta resta o de la suma que pueda hacer en otro ejercicio, tiene que ser igual al término central. Y como podemos ver, sí es igual. Acá es más 2x, acá también nos queda 2x. Por lo tanto, vamos a tener de la siguiente manera. 2x menos 6 por x más 4. Todo eso es igual a 0. Se coge en forma horizontal. 2x menos 6. X más 4 es igual a 0. Entonces, de acá tendremos lo siguiente. 2x menos 6 es igual a 0. Y x más 4 igual a 0. Entonces, dos valores para x. Vamos a ver cuál es el que vamos a considerar. 2x es igual a 6. ¿Cuánto vale x? 6 entre 2 será 3. Acá, x será igual a menos 4. Es un valor negativo para x. Pero los valores que tenemos acá deben ser positivos porque son distancia y eso no puede ser negativo. Por lo tanto, vamos a considerar solamente el valor de x que es igual a 3. Muy bien, chicos. Entonces, el valor de x, 3. A ver, problema número 10. Me piden hallar x. Nuevamente tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. La hipotenusa, ¿quién es? 2x más 3. Y los demás, los otros serían los catetos. Entonces partimos de ahí. 2x más 3 al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 2x
x más 2 elevado también al cuadrado, más x al cuadrado. Muy bien, aplicamos binomio al cuadrado. Nuevamente vamos a hacerlo por un costadito. ¿Cuál es la identidad que vamos a aplicar? Si tenemos a más b al cuadrado, esto es igual a cuadrado, el primero al cuadrado, más el doble del primero que es a por el segundo que es b, más el segundo al cuadrado que es b. Ahí tenemos la identidad que vamos a aplicar en el ejercicio, justamente para hallar el valor de x. Entonces tendríamos así, 2x al cuadrado, el primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más 2 por el primero. ¿Quién es el primero? 2x. ¿Qué más? Por el segundo, ¿quién es? 3. Más el segundo al cuadrado, más 3 al cuadrado. Muy bien. Es igual. ¿A quién es igual? Vamos a ver. Sería el primero al cuadrado. 2x al cuadrado. Vamos a borrar acá. Más el doble del primero, que es 2x, por el segundo, que sería 2. Más el segundo al cuadrado, más 2 al cuadrado, más x al cuadrado. Continuamos. 2x al cuadrado me da 4x al cuadrado. Más 2 por 2, 4 por 3, 12. 12x. 3 al cuadrado, 9. Es igual 2x al cuadrado, ambos se elevan, ¿no? 4x al cuadrado. Más 2 por 2, 4 por 2, 8. 8x. Más 2 al cuadrado, 4, más x al cuadrado. Muy bien. Efectuamos 4x, si lo pasamos hacia el otro lado, pasa restando, por lo tanto estos dos se eliminan. Vamos a pasarlo a un solo lado. Lo vamos a pasar todo hacia el lado derecho. Acá queda 0. Tendríamos en forma ordenada, vamos a poner primero x al cuadrado más 8x más 4 pasan a restar menos 12x menos 9. Profe, a ver, vuélvalo a repetir. Acá tiene signo positivo. Al pasar hacia el otro miembro, cambia de signo. Menos 12x, signo positivo. Al pasar hacia el otro miembro, pasa como signo negativo. Entonces, 0 es igual. Acá, x al cuadrado, 8x, término semejante, 8x menos 12x, me va a dar menos 4x. Tú solamente haces lo siguiente. Más 8 menos 12 menos 4. Y le agregas el x. Más 4 menos 9, ¿cuánto me da? Menos 5. Tenemos nuevamente una ecuación cuadrática. ¿Cómo lo resolvemos? Como en el problema anterior. ¿Qué es lo que hice en el problema anterior? Descomponemos en dos factores x por x. Me da x al cuadrado. Estamos descomponiendo. Descomponemos también el número. Vamos a descomponer el número 5 en dos factores. 5 por 1. 5 por 1 me da 5. Pero el signo negativo. Uno de ellos tiene que ser negativo. En este caso es menos
5. Profe, ¿pero por qué? ¿Y por qué no el menos 1? Vamos a comprobar por qué. Observa, ya sabes que la suma o resta me tiene que dar el término central. 1 por x me da x. X por menos 5 me da menos 5x. Menos 5x más x me da menos 4x. Y como tú puedes ver, me va a dar el término central. Por lo tanto, es correcto donde estaba o donde está el signo negativo. ¿Cierto? Entonces de acá cogemos en forma horizontal ahora. En forma horizontal. X menos 5 por x más 1. Esto es igual a 0. X menos 5 es igual a 0. Y el otro sería x más 1 igual a 0. X será igual a ¿cuánto? A 5. Y acá x será igual a menos 1. Lo vamos a comprobar en el triángulo. Sería 5. Acá es 5. 5 por 2, 10. Más 2, 12. ¿Correcto? Entonces, mira, si comprobamos, tendríamos lo siguiente. Acá está la comprobación. Tenemos ahí un triangulito. Mira, reemplazamos 5. Acá si reemplazamos 5 por 2, 10 más 2, 12. Lo mismo, reemplazamos 2 por 5, que es el valor de x. 10 más 3, 13. Y acá se comprueba el teorema de Pitágoras, que sería 13 al cuadrado es igual 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. 169 es igual a 25 más 144. ¿Correcto? Al sumar, comprobamos que sí se cumple el teorema de Pitágoras. Se cumple la igualdad. Entonces, los valores o el valor de x debe ser 5. Porque mira, si nosotros reemplazamos por menos 1, el valor de x no puede ser negativo. Este tiene que ser siempre, los lados de un triángulo siempre tienen que ser positivos. Por lo tanto, eso lo vamos a descartar. Entonces, vamos a borrar justamente este valor y solamente consideramos, como ya podemos comprobar acá, que para x su valor es 5.